Buen día a todos los presentes, buenas tardes también. Soy Blanca Rosa Calero. Estamos en la sesión número 9, que corresponde a la unidad número 5 de las asociaciones sindicales, los conflictos colectivos y arreglos directos. Este es el nombre de la unidad. Pero el día de hoy hablaremos sobre la definición del sindicato, lo que son las asociaciones sindicales, las facultades, funciones y obligaciones y las federaciones y confederaciones. En este sentido, los objetivos a desarrollar y a alcanzar son analizar las diversas formas de organización sindical. Vamos a detallar lo referido a los conflictos colectivos del trabajo, sus características y consecuencias, lo que es conocer el procedimiento para las negociaciones en caso de conflictos colectivos, y vamos a indicar el proceso de arreglo directo del pliego petitorio. Esto ya viéndolo en la otra parte del tema, ¿verdad? La Organización Internacional del Trabajo está, que es el órgano internacional rector de todas las asociaciones laborales y sindicales, en Nicaragua tiene registradas varias sindicatos y confederaciones y federaciones sindicales. Aquí tenemos en Nicaragua, este es un ejemplo de una organización sindical, por ejemplo, Canatur, Pexalud, en ese sentido. También, ¿cuál es el marco legal que regulan las asociaciones sindicales? Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores del Campo es una asociación sindical. El marco, pero esto estamos hablando a nivel de general de todas las asociaciones, todo lo que deben de tomar en cuenta todas las asociaciones, el marco jurídico. Tenemos en primer lugar la Constitución Política de Nicaragua, en el artículo 87, donde hablamos del derecho a la libertad sindical, el derecho a la afiliación, al fuero sindical, al derecho a huelga, el derecho de organización, el derecho de autonomía sindical y el derecho a la independencia sindical. Estos son los principios rectores que establece la Constitución Política de nuestro país. Asimismo, también el Código del Trabajo de Nicaragua y los reglamentos de las asociaciones sindicales, a partir del artículo 203 al 234, tienen todo lo relacionado. Asimismo, también la OIT, en los convenios 87 y 98 de la OIT, estos convenios son compatibles con los derechos y principios reconocidos en la Constitución y establecen como funciones, como una de las principales funciones, la libertad de afiliación y desafiliación, porque igual uno puede estar registrado en una asociación o una confederación, en un sindicato, pero después salirse del sindicato, desafiliarse. La libertad de aprobar sus estatutos, ¿verdad? Pero esos estatutos igual, y ese sindicato debe estar registrado en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué es un sindicato según el Código del Trabajo? Es una asociación de trabajadores o empleados constituida para la representación y defensa de sus respectivos intereses. Entonces, estamos hablando que un grupo de trabajadores de una empresa, de una institución, se reúnen junto con un empleador, ¿ya? Con el objetivo de constituir un sindicato, ¿ya? Y establecer un pliego en este caso, estatutos. ¿Cómo va a funcionar ese sindicato? Está registrado en el Ministerio del Trabajo, reconocido y admitido. Y cuando hablamos de con el empleador, ¿ya? Porque se establecen convenios colectivos, lo que se conoce convenio colectivo, donde se plasman derechos que son tomados en cuenta en beneficio de los trabajadores. Los empleadores igual, un grupo de empleadores puede constituir una asociación sindical, todos buscando cada uno sus objetivos y beneficios.
La constitución del sindicato no necesita de autorización previa, ¿ya? Ese es un derecho que tienen los trabajadores así como los empleadores. Para efectos de la obtención de la personería jurídica, los sindicatos deben de inscribir en el libro de registro de asociación sindicales del Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Esa es una ordenanza y ese es parte del reconocimiento que establece la ley. ¿Cuáles son las obligaciones de los sindicatos? ¿Qué es lo que llevan los sindicatos? ¿Ya? Llevar 3 libros, inclusive, levantar actas respectivas antes de terminar cada sesión, comunicar al Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días los cambios ocurridos en la junta directiva, las reformas y otros, inclusive nombrar en su junta directiva a personas mayores de 16 años, depositar en una institución bancaria los fondos de las organizaciones. ¿Ya? Todo esto es parte, son de las obligaciones de los. ¿Qué tenemos en los derechos de los sindicatos? Ahí se redactan libremente sus estatutos y reglamentos, se eligen libremente sus representantes, se eligen sus estructuras orgánicas, administración y actividades, y se formulan programas de acción, ¿ya? En este sentido tenemos que los derechos y deberes de los sindicatos en nuestra legislación se estipulada, esos van a depender de las características de cada sindicato. Los derechos y deberes van a estar establecidos, depende del sindicato. Por ejemplo, FECSalud, Sindicato de la Salud, que tiene que ver con actividades de salud, entonces sus características, sus deberes y derechos van a estar enfocados a los trabajadores de la salud, ¿ya? Igual con la Asociación de Trabajadores del Campo van a estar enfocados a los derechos y deberes de los trabajadores del campo. Cuando hablamos de los deberes del sindicato, decíamos de libros de actas y acuerdos, hablado de 3 libros. Entonces, entre esos 3 libros están el libro de actas y acuerdos de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Esto se levanta cada vez que ellos tienen sesión, ¿ya? Se levanta un libro, en el libro de actas se levanta la sesión, ¿ya? Y firman, en este caso, los participantes, ¿ya? Ahí firma la junta directiva, inclusive si hay alguna desacuerdo o algún voto disidente, ¿ya? En base a lo acordado en la asamblea, ahí también se queda plasmado en ese libro, ¿ya? Lo que dice el voto disidente. Se lleva un registro en los miembros, ¿ya? Cada miembro debe tener el nombre, los apellidos, número de inscripción, oficio de dirección, del que será inscribiendo en todo lo que ingrese al sindicato y suprimiendo al que deje de pertenecer. Estamos hablando de que eso es un registro que se lleva también en un libro, ¿ya? Llevar el libro de contabilidad, ¿ya? Aquí estamos hablando del otro libro de contabilidad. Aquí se establecen los ingresos y egresos, haciendo constar en los primeros nombres de los que han hecho hecho su entero y su motivo, o sea, lo que han cuánto es la contribución sindical que cada mes cada trabajador va a enterar, ¿ya? Y va a ser anotado en ese libro. Inclusive los gastos, ¿ya? Como cuando la junta directiva o algún miembro del sindicato necesite gastos para alguna gestión, ¿ya? Se tiene que establecer el objeto de cada gasto, el número y la fecha del acuerdo.
en que se autorizó, porque eso debe estar autorizado por la Junta Directiva y en la Asamblea General, ¿ya? Cómo se van a manejar lo de los ingresos y egresos, lo de la contabilidad y lo de los gastos. Eso tiene que estar en un libro. Llevar los talonarios de cada uno de los miembros, debiendo extender el correspondiente recibo, ¿ya? Llevar un archivo de toda la correspondencia. Eso también es parte de los controles que debe mantener la Junta Directiva. Informar por escrito a la Dirección de Asociaciones Sindicales dentro de los 15 días de realizado todo cambio de la Junta Directiva, organización y representación y el motivo de los mismos. Se deben mantener los fondos depositados en una institución bancaria con el objetivo de que vayan ganando intereses, porque al final de una liquidación laboral, una indemnización, entonces también hay beneficios del convenio colectivo, ya en base a los fondos. Asimismo también cuando hay la muerte de un trabajador, también hay contribución de los sindicatos, ¿ya? De la asociación sindical. Igual cuando, por ejemplo, hay un accidente laboral, ¿ya? Porque todas estas asociaciones son en pro de los beneficios de los trabajadores, ¿ya? Mantener su independencia de toda organización partidaria o profesional de grupo, o sea, no de estar adscrito a un grupo partidario, cuyos intereses económicos o de cualquier otra índole los aparten de los objetivos laborales y usar métodos pacíficos para alcanzar sus fines en sí mismo. ¿Ya? Nombrar a su junta directiva a personas mayores de 16 años. Esto debe quedar en un libro de actas cuando se reúnen todos los trabajadores que son parte de ese sindicato y nombran a su junta directiva. Facultades y funciones de los sindicatos, que es el procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus miembros, todo en pro y defensa, beneficio y defensa de los intereses del gremio, ¿ya? Celebrar convenciones colectivas de trabajo y ejercer las acciones legales para garantizar su cumplimiento, que es lo que les explicaba de los convenios colectivos que los sindicatos celebran entre los trabajadores y el empleador. Todo y en pro de los beneficios de los trabajadores, ¿ya? Y asimismo también representar a los miembros en los conflictos, controversias y reclamaciones que se pretenden que se ejercen acciones correspondientes para asegurar el beneficio, el ejercicio de los derechos de cada trabajador, que es parte de ese sindicato, ¿ya? Promover las afiliaciones voluntarias de los trabajadores al sindicato, ya en este caso que todo con el objetivo, entre más trabajadores haya ese sindicato se vuelve más fuerte en ese sentido con respecto a sus funciones y forma de actuar. Promover la educación técnica general de los asociados, en este caso algunos sindicatos fuertes le dan becas a sus empleados, ¿ya? A sus empleados, no, perdón, a sus trabajadores, a los que son trabajadores que son parte de ese sindicato, ¿ya? Beneficios, ¿ya? Participar en las gestiones administrativas determinadas por la ley, ¿ya? Inclusive esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando van a reuniones que son citadas el empleador, inclusive a conflictos laborales, ¿ya? Ahí va la junta junto con el trabajador del sindicato, que es parte del sindicato y que tiene una reclamación en este caso.
denunciar ante los funcionarios competentes del Ministerio del Trabajo, sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes, las omisiones, irregularidades y violaciones que se contemplan en la aplicación del presente código y disposiciones complementarias. Por ejemplo, si en la institución o en la empresa se está dando, hay problemas, ¿ya?, que no están cumpliendo con las disposiciones del Código del Trabajo o en este caso, disposiciones que tienen que ver con las asociaciones o confederaciones con respecto al fuero sindical, ¿ya? Por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿ya? Se deben denunciar ante el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Bien, promulgar por la creación y mejoramiento de sistemas de protección contra los riesgos del trabajo y prevención de accidentes y enfermedades y obligaciones a los afiliados que utilicen los mecanismos de protección. Por ejemplo, si no les están dando las medidas de protección para el ejercicio o la función de ese trabajo a esos trabajadores, se deben de poner en conocimiento al Ministerio del Trabajo, porque eso implicaría un riesgo laboral, ¿ya? Y deben de negociar, hablar con el empleador para que se cumplan todos esos beneficios, ¿ya? Todo con el objetivo de mantener la protección y riesgo del trabajador, evitar los accidentes y enfermedades, porque eso implicaría que se bajaría la producción, ¿ya? Y al afectar lo que es la mano laboral, ¿ya? Organizar servicios de asesoría técnica y educativa, cultural o de promociones socioeconómicas en beneficio de los asociados, ¿ya? Esto tiene que ver con que se contraten, por ejemplo, poder buscar abogados para contratarlos, abogados sindicalistas, a la hora de los conflictos, ¿ya? Y pagar pues por ese servicio profesional de asesoría técnica, educativa y cultural, ¿ya? Eso va a depender, por ejemplo, de la actividad. Adquirir cualquier título o administrar los bienes, muebles e inmuebles que requieran para el ejercicio de las actividades. Ejercer el derecho de huelga de conformidad con la ley, ¿ya? Todo con el objetivo de evitar que la huelga sea declarada ilegal y que las exigencias por las cuales fueron a la huelga se puedan cumplir. Por eso se negocian, ¿ya?, el sindicato con el empleador cuando todos los trabajadores de la empresa van a huelga, ¿ya? Pero se deben de cumplir conforme la constitución de la huelga, ¿ya? Se debe de cumplir en base al procedimiento que establece la ley. En general, todas las que no estén reñidas con sus fines esenciales ni con la ley, ¿ya? O sea, se pueden agregar más facultades y funciones de los sindicatos siempre y cuando no vayan en contra de la ley. Hablamos de obligaciones, de llevar los libros de actas y contabilidad de registro, que es lo que referíamos anteriormente, levantar el acta antes de terminar cada sesión, la comunicación al Ministerio del Trabajo dentro de los 15 días siguientes por cualquier cambio de la junta directiva, ¿ya? Depositar a una institución bancaria los fondos de la organización, todo con el objetivo de que haya un incremento, de que vayan ganando intereses de esos fondos, ¿verdad? Nombrar en su junta directiva a personas mayores de 16 años, federaciones y confederaciones sindicales, ¿ya? Aquí estamos hablando de dos o más sindicatos de diferentes instituciones se reúnen para formar una federación o una confederación.
o dos o más sindicatos que tienen que ver, por ejemplo, con la salud, ya, como hay varios sindicatos en el área de salud que forman lo que es con una confederación, una federación. O sea, estamos hablando de dos o más sindicatos, ¿ya? Con una misma actividad económica, ¿ya? Y que funcione en un mismo departamento de la República, para que para que esto se pueda entender que es una federación, ¿ya? Están sujetas a las mismas reglas de obligaciones y prohibiciones de los sindicatos, pero con las particularidades de las resultantes de la diferente naturaleza de la organización y gozan de las mismas prerrogativas, o sea, se unen con el objetivo de agarrar más fuerza y buscar mayores beneficios, pero cada una de esas asociaciones sindicales, que ya es una federación, tienen su propia funcionabilidad en cada sindicato de la institución o de la empresa. Y una vez acordada la constitución de la federación, cada sindicato dirigirá a la Dirección de Asociaciones Sindicales documentos, ¿ya? Hablamos del certificado del acta de la Asamblea General en que se acordó formar la federación, o sea, reunir a los dos sindicatos, ¿ya? Como a los trabajadores que estuvieron de acuerdo que se formara esa federación o confederación, ¿ya? El acta de la Asamblea General donde se nombra a los delegados para representar a cada uno de los sindicatos en el Congreso Constitutivo, ¿ya? Nombrar a los sindicatos, el nombre de los sindicatos que han de formar parte de la federación, ¿ya? La copia de los certificados de personería y personalidad jurídica de los sindicatos que formarán parte de la federación, la cual debe ser activa y vigente, ¿ya? Todo con el objetivo de no ir en contra de los estatutos que establece la ley y garantizar siempre los beneficios de los. Muchas gracias. Esto es todo por el momento. Buenas tardes.